El 13 creo que también. ¿Este lo hicimos? Según yo no. El 14, No, ese no. ok. No. Dale. Tengan cuidado aquí, dice la temperatura, si el promedio de inciso, no saben qué es. En el inciso B, tengan cuidado con el inciso B, hay que leer bien y entender lo que nos están pidiendo ahí. Bueno, más bien lo que nos indica, ¿no? Dice, si se sabe que el valor de la primera es mayor que el promedio, ¿sale? Ahí tengan cuidado con eso, eso nos da un indicio, ¿por qué? Nos pueden dar dos valores ahí. Entonces, decidimos el que está arriba o el que está abajo, pero aquí nos está diciendo una indicación. Nada más eso que tengan cuidado en ese inciso, ¿sale? Y esos serían los del tema 1. Ahora, vamos a que todavía no terminamos. De hecho, creo que estábamos viendo los propuestos, ¿no? Hicimos ese. Y creo que ya hicimos otros por aquí, pero vamos a ver. De la tapa no lo hemos hecho, ¿verdad? ¿No? Creo que no. No. Vale, vamos a poner aquí, vamos a dejarles un buen, porque este tema está bien interesante. Gradiente de presión. Tal, entonces, el 1. No, el 1 no, porque el 1 lo vamos a hacer ahorita. El 2. El 2 está bien interesante. Creo que el 2 sí. Es más, si me agarran de buenas ahorita, les ayudo con el 2. Para un experimento de hidrostática. No, el 3 lo vamos a hacer aquí. Este es el 4. El 4. El 5 también lo vamos a hacer aquí. El 6, ese 6. 6. Una refinería. El 7. Ese no puede faltar. 7. Esto lo podemos hacer aquí. Yo creo que con esos. ¿Cómo ven? ¿O quieren más? Con esos. Así está bien. Esos se van a entregar, pero pues, ustedes pueden hacerlos todos, ¿no? ¿Sí? Sí. Ahí el que gusta hacerlos todos, pues los puede hacer todos. Y si le surgen dudas, pues con toda confianza me puede preguntar, oye, no le entendía ¿Sale? Pero los que se entregan son esos. Ahora, ¿cómo rayos se van a entregar? Voy a hacer a ponerles dos tareas, ¿no? Va a ser la tarea 1, va a ser serie 1 y va a ser la otra serie 2. Ok, entonces van a estar esas dos cosas y voy a tener aquí mi hojita, ¿vale? ¿Qué va a ir aquí en mi hoja? Mis datos, ¿no? Primero aquí la serie que sea, ¿no? Serie, aquí mi nombre completo por apellidos. Y es más, ya para comprometernos, aquí. Después, pues veo qué ejercicio me tocó. Pues me toca el 9. Entonces aquí le pongo un 9 y empiezo. Inciso A. Lo que me pide el inciso A y su desarrollo. Todo el desarrollo aquí, bien hechecito. Esta es la respuesta. ¿Vale? Inciso B, lo mismo, ¿no? Todo lo que se pide aquí, respuesta. ¿Sale? Y así me voy a ir con todos. ¿Por qué esto? Porque no es necesario que copien todos los enunciados. ¿Sale? No es necesario que se pongan a copiar aquí todos. Basta con que le pongan el inciso que es y la respuesta. El desarrollo de la respuesta. No sé si me explique. Sí, profe. ¿Sí? Y recuerden que eso debe de ser en formato PDF y que no pese mucho. ¿Sale? ¿Cómo va a ser el nombre? Le van a poner aquí. Serie, ya sea 1 o 2. No, serie 1. Guión bajo. Nombre por apellidos. ¿Sale? ¿Por qué por apellidos?
Porque así me aparecen en lista y es más fácil que yo los ubique. Nombre, punto, PDF. Bueno, es la P minúscula, ¿no? ¿Sale? ¿Dudas, chavos? Bueno, ya dimos fecha, ¿no? Sí. O sea, ¿qué debía ir a la derecha del nombre hasta arriba de la hoja? Una firma. Ok. Sí, para que cuando me dé cuenta que se copiaron, diga, mira, lo copiaste y lo firmaste, ya valiste. ¿No? Mi recomendación es que no copien. Si les surgen dudas, eso es bueno, ¿no? Para que preguntar. Y pues puede que alguien más tenga dudas y que no, pues no tenga la confianza de preguntarlas, ¿no? Tengo un buen de color, los voy a revisar un día de estos. Voy a ponerle física, fundamentos, ¿dónde están? Ahí está. Trabajo de clase. Sale. Serie 1. Instrucciones, aquí es. Serie, guión bajo, 1, guión bajo, nombre, aquí, y 2. Punto PDF. Ejercicios. ¿Cuáles ejercicios eran, chavos? Ya no me acuerdo. Ahí está. 9, 10, 11 y 14. 9, 10, 11 y 14. ¿Sale? Crear tarea, todos los alumnos y puntaje de 100, ¿no? Calificar. Fecha de entrega. $20. Hora opcional. 1 minuto antes de la 1 de la tarde. 12:59. Ya está, crear tarea. Sale de una vez la siguiente, serie 2. Tarea. Serie 2. Instrucciones, lo mismo, pero que va a ser serie 2. Y los ejercicios son el 2, el 4, el 6 y el 7. Igual, sin calificar, fecha de entrega, 20. Me faltó la hora. Profe, Entonces, perdón, ¿dijo que tiene que llevar firma? Sí, ¿Y por qué firma? de preferencia. ¿Dónde? ¿Por qué firma? Porque quiero que ustedes, bueno, cuando ustedes trabajen, si ustedes firman algo, ¿qué quiere decir eso? Pues no sé que lo hice yo o qué. Se responsabiliza, ¿no? Okay. ¿Sí? Entonces, pues, eso es como medida para qué, para que no se copien. ¿Sale? No va a pasar nada, no le voy a poner ahí letras chiquitas ni nada. Ok, profe, gracias. Sí. Podría ser algo así, ¿no? De si el profe se da cuenta que acepto mi 5 en esta serie. Pero no es tanto así. Calificar, ok. Ya está, miércoles, listo. Crear tarea. Vale, entonces ya tienen un buen de trabajo. ¿Vale? ¿Dudas hasta esta parte sobre la entrega y eso? No, profe. Va. Bueno, ¿puede ser digital o tiene que ser en cuaderno físico? Ok. Me gustaría más que fuera en hojas, ya sea de cuaderno, blog, hojas blancas.
Pero si lo quieren hacer en, no sé, los que lo hagan en algún dispositivo, pues si quieren hacerlo ahí, no tengo inconveniente. Nada más que no pesen mucho los archivos. ¿Sale? ¿Sí, compañero, que me preguntó? Sí, entendido. Vale, ya está. Entonces vamos a empezar con esto. Vamos a hacer... Profesor, no, ¿Sí? así lo podemos hacer en digital, ¿verdad? Sí, Vale, muchas gracias. pero los que lo hagan en digital le ponen ahí muchos colores, que se vea que les costó trabajo. Es bien fácil hacerlo en digital, ¿no? Un poquito, va. Con este ejercicio vamos a ver si recordamos o qué tanto recordamos del día lunes pasado. Dice, se tiene un manómetro diferencial que está cerrado en una de sus ramas, como lo muestra la figura. Determine 2 puntos, la presión absoluta en el punto A, inciso B, la presión manométrica en el punto B, inciso C, la presión absoluta en el punto C, y finalmente, inciso D, la fuerza neta que actúa sobre la tapa del tubo. Considere las presiones inferior y superior de la tapa. ¿Sale? ¿Cómo ven? Sí, profesor, aunque creo que tal vez no me acuerdo de exactamente cómo salió un ejercicio así. Sí, creo que sí. Es que, o sea, es que sí no lo alcanzo a recordar exactamente todo lo que vimos la semana pasada. Entonces, sí me confunde un poco el ejercicio. Vale. Vamos a ver cómo lo hacemos. Ahorita, yo sé que sí, como dice su compañero, sí estamos un poquito oxidados, ¿no? Porque casi fue una semana. Pero, recordemos algo. La presión manométrica, ¿sale? Para un fluido en reposo. Pues llegamos que era la densidad por la gravedad por la profundidad. ¿Sale? También, otra cosa, cuando tuvimos lo del gradiente de presión, que sacamos el diagrama de cuerpo libre y no sé qué tanta cosa, llegamos a lo siguiente. La presión 2 menos la presión 1 es igual a la densidad por la gravedad por Y2 menos Y1. ¿Sale? Y eso a su vez n igual a qué cosa. De ahí puedo despejar la presión 2, ¿no? Presión 2 es igual a densidad por gravedad por Y2 menos Y1 más la presión 1. Y pasaba algo aquí también interesante. Si yo partía desde el origen, pues eso valía 0. ¿Vale? También otra cosa, vimos que la presión absoluta, ¿en qué cosa? Cuando estábamos viendo algo más o menos así de una grafiquita, ¿vale? Yo tengo mi grafiquita aquí y yo tenía aquí mi presión atmosférica. Las presiones que mido a partir de esa presión van a ser relativas. Puedo tener presiones por encima, que se van a llamar presiones manométricas, ¿vale? Vamos a poner aquí presión manométrica. Y puedo tener presiones debajo de esa presión, que pueden ser presiones, o son conocidas como presiones vacuométricas o de vacío, ¿vale? Y formas de llegar a ellas, pues se puede medir con un barómetro o podemos hacer lo siguiente. Podemos ir primero a la atmosférica y luego de la atmosférica a la presión de A, así con 2 flechitas. Y también puedo hacer lo siguiente. Puedo ir de la atmosférica hacia B, ¿sale? Y puedo poner aquí otra cosa. Puedo poner presión
absoluta en el punto A va a ser igual a la presión atmosférica más la presión manométrica de A. Entonces, puedo poner también presión absoluta de B. ¿A qué es igual, chavo? Era igual a la presión atmosférica menos la presión manométrica, algo así, ¿te ve? Efectivamente, menos presión manométrica de B. ¿Sale? Ok, con eso yo puedo resolver muchas cosas, sí, pero también vimos algo que era una grafiquita. Aquí está la profundidad en metros y acá está la presión en pascales, ¿sale? Algo más o menos así. Entonces, me va a quedar lo siguiente. Presión en pascales igual a una pendiente por la profundidad en metros más una ordenada en pascales. ¿Sale? Y de aquí concluimos algo. Esto es pascal sobre metro. De aquí llegamos a lo siguiente, que la pendiente es igual a la magnitud del peso específico, que es igual a la densidad por la gravedad. ¿Sale? Ok, espero que eso sirva de como de breve repaso. Y ahora sí, vamos a ver qué nos pide el ejercicio. Dice la presión absoluta en el punto A. Ok, vemos el punto A. ¿Qué cosas están actuando sobre ese punto? ¿Qué presiones? Ah, pues acá está la presión atmosférica, ¿no? ¿Y qué otra cosa está actuando? Nada, ¿por qué? Porque no hay otro líquido sobre ese punto más que el aire de la atmósfera. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Sale. Entonces, el inciso A está muy fácil. Sale. Inciso A, presión absoluta en A es igual a la presión atmosférica. Ok, pero ¿cuánto vale esa presión atmosférica en pascales? Vamos a buscarlo. Ah, pues aquí está el dato, ¿no? Ah, caray, eso está en milímetros columna de mercurio. Ah, pues yo me acuerdo de esa expresión que escribiste ahí arriba, que la presión es igual a la densidad por la gravedad por la altura de una columna. Entonces, pues aquí es cuestión de sustituir, ¿sí? Tengo la densidad del mercurio. Ah, pues la apunto. 13, 5, 8, 9, ¿sale? Kilogramos sobre metro cúbico. ¿Sale? Ya está. Ahora, ¿por cuánto tengo que multiplicar? ¿Por cuánto, chavos? Déjenme muevo esto para... Por los 9.78 metros sobre segundo. Así es, por la gravedad. Vale, déjenme, hago esto por acá, ¿no? Ah, se quedó la P. A ver, vamos a seleccionarlo. A ver si ahora sí se va. Este. Ok, y lo hago grande. Ya quedó. Entonces, vamos a ponerle presión por 9.78 metros sobre segundo cuadrado. Ahí está. Y eso va multiplicado por ¿cuánto? Por la altura de la columna. 580 milímetros. Eso pasado a metros es 0.58. ¿De acuerdo?
Sí. Ok, entonces la presión absoluta en A es igual a ¿cuánto? 13,5 por 9,78 por 0,78. Profe, ¿de dónde salió el 0.58? Voy. Salió de aquí, mira. ¿Sí? Ok, gracias. Vale. Ya está. A ver, aquí uno puede cometer errores en los metros, en la densidad. En las calculadoras se puede hacer una conversión un tanto directa, pero allí no sabemos qué valor de gravedad y qué valor de densidad estén usando. Entonces, recomendación, no lo hagan con la calculadora. ¿Vale? Sí. Ahora, vamos con el... ¿O hay dudas antes de que pasemos al inciso B? Profe, ya no entendí eso de no hacerlo con la calculadora. Porque en la calculadora tiene una conversión para pasar de centímetros de mercurio a pascales, pero pues seguramente usan un valor de 9,8 metros sobre el segundo cuadrado para la gravedad y puede que usen una densidad de 13,600, ¿sale? Entonces, cuando vengan este tipo de datos así en milímetros columna de mercurio, pues hay que hacer la operación, ¿sale? Sale, profe. Va. Entonces, inciso B. ¿Qué necesito? Necesito esos datos. Ya está. Vamos a ponerle inciso B. Presión. ¿Qué era absoluta? Manométrica. La presión manométrica en B es quién sabe cuál sea. Pero vamos a necesitar dibujitos. Para lo que voy haciendo, bueno, copiando las imágenes, ustedes vayan pensando cómo hacerle. Okay. Más pequeñín, lo movemos de este lado y también de estos datos. Aquí. Voy a ponerle aquí nuevo. Ahí están los datos que necesitamos, bueno, que tenemos disponibles para resolver nuestro ejercicio. Los voy a dejar por aquí. ¿Sale? Ahora, ¿cómo podemos abordar este problema o este tipo de problema? ¿Qué se les ocurre, chavos? ¿Es la presión manométrica? Sí. Ah, ok, espera. Podremos calcular presión absoluta y restarle presión atmosférica. Podría ser. O recorrer el manómetro. Es lo que se me ocurre. Imaginemos que estoy aquí. ¿Sale? Ok, si estoy considerando presión manométrica, ¿qué pasaría? Yo no estaría considerando la presión atmosférica. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo? Miren, presión absoluta es igual a presión atmosférica más presión manométrica. Yo paso de este lado
¿qué pasaría? Pues pasa restando la presión y me quedaría algo, pues que presión manométrica es igual a presión manométrica, ¿no? Entonces, pasa que no consideramos esta cosa, ¿ok? Entonces, dejamos así, sin considerar, y empiezo a ver, estoy en ese punto, luego me voy a este punto, ¿sale? Luego me voy más abajo, ya llegué al fondo, luego me recorro al otro extremo del fondo, luego subo a este punto y finalmente llego al punto B, que es en donde quiero conocer, ¿sale? ¿Cómo fue mi recorrido? Pues fue hacia abajo, hacia la derecha, hacia arriba y hacia arriba. ¿Sí más o menos se entiende cómo es mi procedimiento? Sí. Sí, dale. Entonces, estaba en el punto A y después me fui al punto A, pues no hay un punto por ahí, pero aquí hay un punto C y aquí nos dice que está a la misma profundidad. ¿Por qué? Porque está moviéndose aquí con estas líneas. Entonces yo voy a decir que ahí tengo un punto, aquí, C'. Ok. Y luego llego hasta abajo no tengo referencias. Pero le voy a poner aquí que esto es el fondo. Y eso de aquí, pues sigue siendo el fondo, ¿están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Y yo sé que la presión en el fondo va a ser la misma. ¿Por qué? Porque es el mismo líquido. ¿Sale? Y estoy hasta el fondo. Entonces, le voy a poner F y F'. O es más, le voy a poner F' del otro lado. Para que queden de un lado los primos y del otro lado los primos. Ok, ahora. Entonces yo quedé que voy a C' aumenta. Si voy de F' a va a aumentar. Si voy de F' a F, no pasa nada. Es la misma. Después voy de F hacia C. ¿Qué pasa con la presión? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye, ¿sale? Ahora voy de C hacia B. Pues también va a disminuir. Ok, entonces eso nos va a llevar a hacer sumas por aquí. Creo que lo puedo hacer un poquito más pequeño. No sea para que vieran ahí cómo me muevo en el manómetro. Ya está. Entonces vamos a poner aquí inciso B. Empezamos. Vamos a ponerle presión de A C'. ¿Más qué cosa, chavos? La presión de C' hacia el fondo. De C' a F' sale. Eso es positivo. Ahora voy de F ¿hacia qué? Hacia C. Sería menos presión de F hacia C menos presión de C hacia B. ¿Sale? Eso es lo que yo había dicho hace rato, es puesto en lo que platicamos de cómo me iba moviendo. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sale? Esa podría ser una. Pero hay otra forma. Me mandaron un correo, lo hice en mi correo, ahí vayan checándole cuál creen que sea la otra forma. Ya vi cuál es la otra forma. La otra forma es que me pongo en el punto F. La presión en F va a ser igual a ¿qué? Pues a la presión que ejerce la primera columna. Pues le ponemos densidad 1. ¿Por qué 1? Porque es el fluido 1. Por la gravedad, que es una constante. Por H de 1. ¿Sale? ¿Cuál es H1? ¿Sí? Ahora, ¿qué otra cosa está actuando ahí? Pues la columna del fluido 2 de C' a F'. Entonces va a ser más
la densidad del fluido 2 por la gravedad por H2 es H2, es esta, ¿sale? Y ya, ahora, del otro lado, de hecho está la presión F'. La presión en F, ¿a qué es igual, chavo? Ayúdenme ahí. Sería presión 2 por gravedad por H2. Ok, sí entiendo, ¿sale? Entonces va a ser 2. ¿Por qué? Porque es el fluido 2. Por la gravedad, por H2. ¿Por qué? Porque es esta parte de aquí. Sale. Ok, es eso. ¿Hay que sumarle otra cosa? Sí. ¿Qué le sumamos? Le sumamos la presión que ejerce esta columna. ¿Sale? A esa la vamos a llamar H3. Entonces va a ser más la densidad del fluido 3 por la gravedad por H3. ¿Sale? ¿Hay que sumarle alguna otra cosa? El aire. La del aire, efectivamente. Más la presión manométrica del aire, que va a ser la presión manométrica en... ¿Sale? Ahora, ¿qué hago con eso, chavos? Pues lo puedes igualar, ¿no? Porque dijiste que la presión en F es igual a la presión en F'. Ok, lo igualamos. Densidad 1 por gravedad por altura 1 más densidad 2 por gravedad por altura 2 va a ser igual a ρ2 por G por H2 más densidad 3 por gravedad por H3 más la presión en B. Todas son manométricas. Ahora, esto con esto se va. ¿Sale? Ahora, despeja la presión manométrica en B. Va a ser igual a la densidad 1 por la gravedad por la altura 1 menos la densidad 3 por la gravedad por H3. ¿Sí es correcto? Sí. Sale. Entonces, ahora es cuestión de sustituir. Qué difícil es sustituir. Presión en B es igual. ¿Cuánto vale la densidad 1? 1000. ¿Sale? 1, 2, 3, 1000 kilogramos sobre metro cúbico. La gravedad, pues la gravedad vale 9.78 metros sobre segundo cuadrado por H1. ¿Cuánto vale H1? 8.33 centímetros. Eso pasado a metros, ¿cuánto es? 0.0833 metros. Sí. Sale. Eso menos la densidad del fluido 3. Esa densidad vale 300. Ok. Menos 300 kilogramos sobre metro cúbico por la gravedad. La gravedad vale lo mismo. 9.78 metros sobre segundo cuadrado. ¿Por cuánto vale esa altura, chavos? Eso ya se me olvidó. Eran 13 centímetros, ¿no? Entonces son 0.333 metros. ¿Sale? Ahora necesito que me ayuden con el resultado. ¿Cuánto da? $1086.2048.
¿Así? Punto 2048. Punto 2048. Sale. ¿Dudas, chavos? Yo tengo una. Dígame. ¿Por qué se igualó? O sea, antes de despejar PB, ¿por qué se igualó? Porque estoy en el fondo, mira. Déjame lo muevo. Aquí. ¿Sale? ¿Qué pasa si yo me muevo? Aquí vamos a ver lo siguiente. Creo que esto es mejor con esta cosa. Vamos a dibujar una piscina. ¿Sale? Y esa piscina está llena de agua. Y yo me muevo de aquí. Me muevo al fondo. Y me vuelvo al otro extremo. Si yo voy de aquí para abajo, la presión aumenta. ¿Estás de acuerdo? Sí. Pero si me voy de aquí para acá, ¿qué pasa con la presión? Se queda igual. Se queda igual. Entonces, por esa razón, y para que pase eso, ¿qué tiene que pasar? O para que sea válido eso, que sea el mismo fluido, ¿sí? Y que se encuentre en la misma profundidad. ¿Sale? Por eso la puedo Ok. igualar. Sí, ya vi. Entonces, desde ahí, yo podría haber dicho, o habría podido hacer lo siguiente, pues analizarlo en este punto, ¿no? ¿Por qué? Porque lo de abajo pues, es el mismo fluido 2, que es fluido 2, y fluido 2. Y pues ahí no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque aquí va a ser la misma presión que acá, aquí va a ser la misma presión que acá. ¿Sale? Sí. Vale, mande. Creo que el resultado que le dieron está mal. A mí me salió 423. A ver, vamos a checarlo. Sí, a mí me salió eso. A mí también. Ay, ¿por qué no me dicen? Es que pensé que, o sea, es que ya van varias veces que mi calculadora me falla y no me sale. Entonces yo dije, bueno, igual y yo estoy mal, ¿no? Así les voy a hacer cuando sea el examen, ¿eh? Profe. Pues ¿por qué? Si ustedes no me dicen, yo tampoco les voy a decir. Los... ¿Verdad? Menos, pero me dejen lado. Pero creo que sí es eso de 400. Menos 1300 por 9.78. Puse 8. No, 78 por .1333. Cerramos. ¿400 cuánto? ¿23? Sí, 423.571. Sí. Muy bien. Está. Entonces escribimos el resultado. 57.18 pascales. Sale, ya está. Ahora vamos a ver qué nos pide el siguiente inciso, el inciso C. Inciso C. Dice lo siguiente. La presión absoluta en el punto C. ¿Cómo calculamos la presión absoluta en el punto C? Le ponemos aquí presión absoluta en C. Es igual a no sé qué. ¿Sale? ¿Cómo se les ocurre hacer esa? Necesito de nuevo L.
para no andarme moviendo tanto. ¿Sí? Lo pongo aquí. Vale. ¿Cómo lo hacemos? Hay dos formas de obtener eso. Una es que cosa que lo tome aquí en C, ¿sale? O que lo tome aquí en C'. ¿Sí? Las presiones en esas dos son iguales. Entonces, ¿cuál me conviene? En C'. En C', ¿por qué? Porque hay menos elementos para considerar. Ok. Aunque yo creo que son los mismos, pero va. ¿Sale? Entonces le ponemos presión, aquí primero, presión en C es igual a la presión en C'. ¿Sale? Entonces ahí hago lo siguiente, va a ser igual la presión absoluta en C es igual a la presión atmosférica más la presión que ejerce esa columna, que sería la densidad 1, que sería 1000 kilogramos. Acá no me gusta. No, necesito cambiar de pluma. Sí. Ya no funciona. A ver, déjenme busco otra. Kilogramos sobre metro cúbico por la gravedad por 9.78 metros sobre caray, esta cosa no quiere funcionar bien. Sobre segundo cuadrado. ¿Por qué no quiere? ¿Sale? Eso, ¿por qué tengo que multiplicarlo, chavos? Por la altura. Por la altura, por los 8 centímetros. Sale. Eso está multiplicado por 0.083. No quiere. A ver con el dedo. 3 metros. ¿Sale? Esa sería una. Ahora, la otra opción, ¿cuál sería? Ah, pues recorrerlo desde un punto que ya conozco su valor. Otra vez aquí, presión absoluta. Presión absoluta en C va a ser igual, esta era en C'. ¿A qué cosa? A la presión manométrica en B. ¿Sí? Más la presión al fluido 3, que es de B hacia C. ¿Sale? Más la presión atmosférica. ¿Por qué la presión atmosférica, chavos? Porque esta es manométrica, ¿sale? Y en esta no estaba considerada y en esta otra tampoco. Entonces hay que sumarle. Ah, vale. Sí, sí. ¿Sí? Y entonces sí tendría sentido lo que dijo su compañero de que hay menos elementos. Tiene toda la razón. Vale. Ahora, la presión atmosférica, ¿yo conozco su valor? Sí. ¿Por qué lo conozco? Porque ya lo calculamos, ¿no?
77, ¿0 qué? 0.82. 0.82. Yo la perdí. 0.82. 77. 0.82. ¿Punto qué? 24.36. 24.36. Gracias. Presión pascales. Más, ¿cuánto valía eso que puse acá? Aquí se faltó un 0. Mil por 9.78 por .0833. ¿De cuánto les da? 814.61. Sí, a mí también dio eso. .67. Ajá. 674 pascales. Ok, entonces ya tengo eso. Ahora solamente es cuestión de qué, pues de sumarlos. ¿Cuánto da, chavos? Más 7708.2.2436 77 896.9176. ¿Sale? Faltan las unidades, sí, pascales. ¿Podrías repetir de dónde salió el 77.082? Ah, es la presión atmosférica. ¿De dónde la sacamos? Ah, la sacamos en el inciso A. ¿Sí? Vale. Va, entonces ya quedamos. Ahora, ¿creen que nos quede lo mismo si lo hacemos con la otra expresión? Pues tendría que salir lo mismo, ¿no? Así es, tendría que ser lo mismo. O puede que no nos dé exactamente lo mismo. ¿Por qué? Por errores de truncamiento, ¿no? Pero debe ser un valor muy cercano. ¿Sale? Entonces yo creo que sí quedaría muy cercano. Pero bueno, ese ya les va a quedar ahí de tarea moral. El que sigue, la fuerza neta que actúa sobre la tapa del tubo, considere las presiones inferior y superior en la tapa. Ok, eso está muy fácil, creo. Inciso D, de nuevo. A ver, yo tengo el tubo. Está más o menos así. Y aquí tengo líquido. Y aquí está la presión. Va a actuar hacia arriba. Y aquí tengo la presión atmosférica. ¿Sale? Entonces, eso también va a tener un área. ¿Están de acuerdo? Sí. Ya está. Pero la presión de adentro va a ser absoluta. ¿Sale? Absoluta. Y la de arriba también va a ser absoluta. Entonces, esta presión de aquí va a ser igual a ¿qué? A la presión de B, que yo ya conozco.
Pero, ¿yo cuál conozco, chavos? ¿La absoluta o relativa? La relativa, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Entonces le escribo aquí, presión absoluta, TB, va a ser igual a la presión atmosférica más la presión manométrica de B. ¿Sale? Sí. Ok. Y la presión absoluta de la atmósfera, pues es igual a ella misma, ¿sí o no? Pues sí. Ya está. Ahora vamos a ver cuál actúa hacia arriba y cuál actúa hacia abajo. ¿Cómo les gusta considerar lo que va hacia arriba positivo o lo que va hacia abajo positivo? ¿Cómo? Ajá, que lo que va hacia abajo que sea positivo, ¿no? Pues si quiere. ¿Por qué? Bueno, sí, como quiera, pero bueno, como ustedes quieran, ¿no? Pero eso es para no causar confusión, ¿no? Porque ahorita que recorrimos esto, recuerden, cuando yo voy hacia abajo la presión aumenta, ¿sí o no? Ah, sí, ya vi, sí. Sí, entonces ahí como que ya cobré el sentido. Lo puedo poner del otro sentido, sí, pero después nos va a causar confusión, ¿vale? Sí. Va, entonces, lo que va hacia abajo es positivo. Entonces, ¿qué está aplastando la tapa? La presión atmosférica, ¿sale? Aquí está la tapa y está hacia. ¿Y qué actúa hacia arriba? Pues la presión absoluta. ¿Qué diferencia hay entre esas dos presiones, chavos? Imagínense que eso es una tapa, pero de un refresco, de esos que traen gas. Ajá. ¿Sí? Cuando tú lo destapas, ¿qué pasa? ¿Sale el gas? Sale el gas, ¿sí? ¿Por qué? Porque... ¿Se iguala la presión de dentro a la de afuera? ¿O sí, no? se libera el gas. Sale. ¿Cómo les digo esto para que veas la parte? Ahí sí. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Pues que yo voy a tener que sacar ahí cuál es la presión neta que está actuando. ¿Cuál creen que sea la presión neta que actúa? Vean, vamos a ponerlo aquí. Esto de aquí es presión atmosférica, es absoluta. Y acá adentro tengo presión atmosférica más presión manométrica. Si yo la sumo de forma algebraica, ¿cómo me quedaría ahí? Lo que queda es la presión manométrica, ¿están de acuerdo? Sí. Sale, ya está. Entonces, de eso, de la presión manométrica en B es igual pues de la definición que les dije hace un rato, es una fuerza normal sobre un área. ¿Qué conozco? ¿Conozco la presión manométrica? Sí. ¿Conozco el área? Pues no, pero la puedo calcular. Entonces, la fuerza que actúa va a ser igual a la presión manométrica, que ya conocemos, por el área. ¿Y qué datos nos dan para que podamos calcular el área? Simplemente nos dicen el valor del radio. ¿Sí lo ven en los datos? Bueno, no lo estoy mostrando, pero ustedes lo pueden checar ahí. Tenemos un radio de 1 centímetro. ¿Sale? Entonces, esto sería el área. Vamos a sacar aquí. El área es igual a pi por radio al cuadrado. ¿Sale? Entonces, vamos ahora sí a calcularla. ¿Cuánto valía la presión manométrica? ¿Cuánto valía? Era 423.5718. Sale. 423. ¿Qué? 5718. 5718. Ahí está. Pascales. Por el área. Pues el área es pi
por radio al cuadrado por 0.01 metros al cuadrado. ¿Cuánto de eso? Le puse una T de tapa. Por pi por 0.1 al cuadrado. ¿Cuánto les decía? 0.1330 newtons. ¿Sale? ¿Sí se entiende cómo analizamos esto? Profe, ¿Dónde? ¿puede repetir por qué en el dibujito puso que las dos eran absolutas? Porque estoy considerando la atmosférica en ambos casos. Lo podría haber considerado de la siguiente forma. Haber dicho que eran presiones manométricas. ¿Sale? Entonces voy a tener otra vez aquí mi tapa. Aquí. Y lo voy a considerar con manométricas. Pero aquí pasa lo siguiente. Que acá arriba, ¿cuánto valdría la presión manométrica? Valdría 0. ¿Sí? Y la presión manométrica aquí sería, ¿qué cosa? La presión en B. Entonces, pues la resultante nada más sería la que está actuando aquí. ¿Sí? Sí, profe. Muchas gracias. ¿Vale? Sí, es aquí esto se presta a confusiones. Porque uno, pues empezaría, pues hago un diagrama de cuerpo. Pongo esto, pongo su peso, pero no me dice, entonces es despreciable. Viene algo para acá. Y entonces me va a quedar aquí que suma de fuerzas en Y, pues debe de ser 0, ¿no? ¿O no? Ahí es lo que estaría mal, que eso no es igual a 0. ¿Sale? Sí, profe. Vale. Entonces yo creo que... vamos a avanzar con otro. ¿Más dudas? Por el momento no, profe. Va, ya está. Oigan, estuvo muy cansado este ejercicio. Creo que hubiera quedado mejor para suceder. ¿A poco no piensa que tenemos otras materias? Sí, ya lo sé, pero todas son importantes. Este se lo dejé de tarea, ¿verdad? El 2. No lo están viendo. ¿Cuál? El 2. No lo estamos viendo, pero sí es el que de los que dejó de tarea. Sí. El valor de la glicerina, pues es muy fácil. La densidad es masa entre volumen, ¿no? Ya está la masa, aquí está el volumen, pero está en decímetros cúbicos, son litros, ¿sale? Ahí para que tengan cuidado. El módulo específico. Ok, el módulo se hace con la pendiente. La aceleración, sí, está interesante. Les puedo ayudar más, pero quiero que lo chequen. Creo que no lo hicimos, ¿verdad? No se lo dejé de tarea, el 3. No, ese no. Vale, entonces vamos a seleccionar ese y lo hacemos ahorita. Pam, param, pam, param. Vamos a compartírselo. Aquí está. Dice lo siguiente, el ejercicio 3. Para un experimento de hidrostática, se construyó el dispositivo que se muestra en la figura. Considere en un tubo de sección circular con la parte superior abierta y un émbolo de masa M que se desplaza en su interior sin fricción. Al nivel de la base del tubo está la entrada de un líquido que se inyecta a presión y eleva el émbolo hasta 5 metros. A partir de la base
para las posiciones de H indicadas en la tabla. Con el sistema en reposo se registraron los datos de presión correspondientes. Con base en ello, determine, inciso A, el modelo matemático que relaciona a la presión en función de la altura H, el significado físico de la pendiente y el líquido del cual se trata, y finalmente la masa del émbolo. Sale. ¿Creen que puedan hacer el modelo matemático solito? No. Ah, ¿por qué? Ay, profe. Por favor. Se supone que es el de Y es igual a MX más B, ¿no? Sí, y se avecina un examen. Mínimos cuadrados. ¿Sale? Bueno, entonces, no lo voy a hacer por mínimos cuadrados porque nos tardamos un buen en esa parte. Lo que voy a hacer es, tampoco lo hacer con calculadora, voy a hacerlo con Excel otra vez. Excel nos ayuda. No baja. Aquí está. Hacemos chiquito esto y vamos a poner descargas, fundamentos. Vale. En lo que voy abriendo la hoja de Excel, ustedes vayan viendo quién es X, quién es Y, si hay que hacer un cambio de variables, si hay que pasar las unidades al sistema internacional. Ponerle aquí gradiente de presión. Doble clic. Tengo abierta la lista de asistencia. Ok, uso compartido. Avanzado. Ahí está. Entonces, voy a tener lo siguiente. H en metro. Aquí va 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí me faltó. Esto es 3, esto es 4, esto es 5. Y ya. Después tengo la presión. Esa M creo que es de manométrica. En pascales. ¿Sale? Son 12, 49, 9, 5, 9, 9, 17, 9, 4, 9, 26, 2, 9, 9, 34, 6, 4, 9, 42, 9, 9, 9. ¿Sale? Ahí está. ¿Tengo que hacer alguna conversión? No. Ahora, chavos, ¿quieren que les ayude con este y ustedes hacen los otros dos? ¿O les ayudo con el otro, con los otros? ¿Cómo? ¿Con cuál quieren que les ayude? De los tres incisos. Mejor con los otros. Los otros dos. Mejor con los otros. ¿Por qué? Por favor. Porque eso está bien fácil ya para mí, ¿no? Bien. Pues sí. Si no, y aquí escribimos. Pendiente. Pues yo sé quién es X, quién es Y. ¿Quién es Y? La presión. Selecciono. ¿Quién es X? La profundidad. Ahí está. Ordena el origen. Ahora le voy a poner vena. Intersección eje. Valores de Y. Igual los selecciono todos. Coma. Con 1. Y ya. ¿Sale? Ahí están. Entonces con eso ya puedo poner mi modelo matemático. Entonces ahora vamos a compartir. Nada más el pizarrón. ¿Sale? Acuérdense de los valores, por favor. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tengo un 20. Ahí está. Sale. Ok, ahora escribimos el modelo matemático. Inciso A. Expresión manométrica en pascales es igual. ¿Cuánto era? 8,350.
unidades no las conozco. Multiplicado por, ¿era Y? No era H, ¿verdad? Por H en metros más una ordenada en pascales. ¿Está bien? ¿Qué unidades tiene la pendiente, chavos? Pascales sobre metro. Pascales sobre metro. ¿Sí? ¿De acuerdo a los demás? Sí. No sé qué les pasa. Estas plomas ya no quieren trabajar hoy. Ahí está. Pascal sobre metro. Ah, pero ahí esa B ya tengo valor. ¿Qué valor tenía? 1249. 1249. Ok. Pascales también. Ok. Ya tengo la ecuación. Vale. Ahora, el significado físico de la pendiente. ¿Qué rayos significa ahí la pendiente? ¿Se acuerdan de algo que escribí hace rato allá arriba? Miren, puse presión 2 es igual a densidad por gravedad por altura más presión 1. Y dices, oye, pues entonces esto es esto, esto es esto, y lo que queda, pues lo relaciono con densidad por gravedad por altura. Entonces, ¿la pendiente qué es, chavos? Es la densidad por la gravedad, ¿sí o no? Sí. Sí, Sí, profe. y a su vez eso es igual a la magnitud de qué cosa, del peso específico, esa letra gamma que escribí toda fea. ¿Sale? Entonces, el significado físico, la pendiente representa la magnitud del peso específico. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Vale. Entonces ya tenemos esa parte. Ahora dice, ¿el líquido de cuál se trata? Ah, caray, ¿cómo puedo ver esto? Ah, pues lo voy a comparar con estas densidades que tengo aquí. Tengo sustancias, tengo agua, tengo aceite y mercurio con sus respectivas densidades. Ahora, yo no puedo comparar el peso específico. ¿Por qué? Porque no tengo el peso específico acá. ¿Qué haría? Ah, pues saco la densidad de esa cosa. Rho va a ser igual a la pendiente entre la gravedad. Esto es igual a ¿qué cosa? Ah, pues conozco la pendiente. Es 8, 3, 5 pascales sobre metro entre la gravedad. ¿Cuánto vale la gravedad? $9.78. No, vale 9.81. Mira, ahí dice. Ah, sí, ya lo vi. ¿Sí? Vale, entonces hay que tener cuidado también porque luego nos pueden poner por ahí valores que nos metan el pie. 9.81 metros sobre segundo cuadrado. ¿Eso cuánto da, chavos? $851 creo que me dio. 8,350 entre 9. Sí, me dio 851.1722. Vale. 17,22. ¿Y esos qué son? Kilogramos sobre metro cúbico. ¿Sí me creen que quedan esas unidades? Sí. Vale, ya está. Entonces, ahora con ese valor, vamos a ver si encontramos de qué sustancia se trata.
Vemos aquí, tengo agua, 1000. Aceite, 850. Mercurio, 13600. Pues entonces digo que se trata de aceite. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Va, ya está. Ahora, me piden la masa del émbolo. Caray, ¿cómo determino la masa del émbolo, chavos? Esa sí está interesante. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a checar algunas cosas, algunos detallitos. El líquido entra por aquí, ¿sale? Y el manómetro se encuentra aquí. Entonces, ese manómetro que está midiendo, que está comparando la presión que ejerce esta columna comparada con la atmósfera. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Sale. Y ahí pues la presión va a ser igual a qué cosa. Vamos a ponerle aquí en el fondo. Vamos a ponerle F. Presión F. Presión F va a ser igual a el peso ejercido por la columna. Vamos a ponerle aquí presión del líquido. Más, ¿qué cosa, chavos? La presión del émbolo, ¿están de acuerdo? Sí. Sale. ¿Habría que poner ahí la presión atmosférica? Pues no, porque estaría actuando de los dos lados, ¿no? ¿A qué me refiero? Que actúa aquí y que actúa acá abajo. ¿Sale? Entonces, esto de presión en el fondo de forma manométrica es lo que indica el manómetro. ¿Sale? Ahora, puedo volver a escribir eso. Presión en F es igual a la densidad por la gravedad. No queda. Por la gravedad, por la altura, más la presión sería el peso del émbolo entre el área del émbolo. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Ahora, ¿qué valor de presión del fondo me conviene usar, chavos? Podría usar cualquiera, pero el que más me conviene es cuando H vale ¿cuánto? ¿0.01? No, cuando vale 0 completamente, mira. ¿Sí? Aquí, cuando vale 0, toma estos valores. Así son feas cosas. Ahí está. Toma esos valores. Entonces, yo tendría mi émbolo hasta acá abajo. Entonces, ¿quién ejercería presión si no hay líquido? Solo el émbolo, ¿están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Vale. Entonces, pues de ahí me quedaría que, ¿cuánto era? 1400, ¿qué? ¿26? Ese valor sí era 1249. 1249 es igual al peso entre el área. Ok, pero no me están pidiendo eso, me están pidiendo la masa. Pues de aquí. La masa es igual a ¿qué cosa, chavos? A el área por esos 1249 pascales entre la gravedad. ¿De acuerdo? Sí. Vale, entonces la masa va a ser igual al área. ¿Cómo saco el área? Pues en el dibujo dice que es 0.1 metro de diámetro.
Entonces yo me acuerdo que el área se puede sacar también de la siguiente forma. El área también puede ser igual a pi entre 4 por el diámetro al cuadrado. Entonces le escribo pi sobre 4 por 0.1 metro al cuadrado. Tal, eso está multiplicado por 1249 pascales. Entre la gravedad, que en este caso es 9.78, es 9.81 metros sobre segundo cuadrado. ¿Cuánto da? ¿No es 0.01 metro? 0.01 metro, a ver. No, es 0.1. ¿Por qué? Porque estoy usando el diámetro, mira. Sí, perdón. ¿Sale? Vale, no te preocupes. Entonces nada más es cuestión de hacer esa operación. ¿Cuánto les da, chavos? A mí me salió 0.9999. La verdad no sé si esté bien. Sí, a mí Sí, a mí también. también me sale lo mismo. Se parece 4. Ah, ¿por qué no me deja? Kilogramos. ¿Sale? Ah, eso se puede aproximar a cuánto. Aún no. ¿Sí? Sale, y ya quedó. ¿Difíciles? No. La cuestión aquí es que hay que analizar antes de actuar, ¿no? ¿Vale? Sí. Déjenme ver qué otra cosa. El 4 se lo dejamos de tarea. El 5. Ya sí. El 5, bueno, para el ejercicio 5 ya no me va a dar tiempo ahorita, pero les voy a dejar una tarea. Y la tarea va a ser que al rato cuando estén comiendo, bueno, después de comer, y les toque lavar su vaso, tengan un vaso de vidrio, ¿sale? Transparente. Sí, algo así. Pero vamos a verlo de vista lateral para que se vea una forma geométrica, no tan fea. Tengo mi vasito. ¿Sale? ¿Qué voy a hacer? Lo voy a llenar de agua, pero completamente de agua. Ahí está, bien lleno de agua. Y después, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar una tapa. ¿De qué tapa? Pues de esas de las que luego nos sobran de la crema, ¿no? ¿Sí? La tapa, se la coloco aquí, que quede completamente pegada. ¿Vale? Sí. Y lo voy a tomar de aquí. Aquí está una uña. Y aquí está la otra. Aquí está una mano. ¿Sale? ¿Qué va a pasar, chavos? ¿Creen que se caiga el agua? ¿O que se mantenga ahí? Se mantiene. Se mantiene ahí. La pregunta aquí es, ¿por qué? ¿Qué es lo que la mantiene ahí? Si yo nada más sé que por aquí está algo que se llama presión atmosférica. Pues entonces la presión va a estar aquí, por acá, por aquí y por acá también, ¿no? Pero, pues esta presión atmosférica es mayor que la presión que ejerce esta columna de líquido. ¿Sí o no? Y por eso lo mantiene ahí. ¿Sale? Ok. Esa es su tarea, que vean que se puede hacer eso y uno se queda así como de acá, ¿y por qué? Pero tengan cuidado, si existiera una mínima cantidad aquí de aire, ¿qué creen que pasa? ¿Se sale? Se Se despega. sale, ¿por qué? Porque ese aire tendría la presión atmosférica, ¿vale? Entonces ahí tengan cuidado con eso.
Ahí les encargo ahí si lo quieren hacer. No, además no se vayan a... No, es más, yo creo que no lo hagan. ¿Qué tal si se rompe el vaso? Y no, que el de física me mandó a hacer esto. ¿Sale? Lo pueden hacer con un vaso de plástico, de esos para refresco. ¿Sale? Está bien. Vale, yo creo que la vamos a dejar hasta aquí. ¿Cómo ven? Por hoy. Está bien, profe. Sí, profe, ¿Vale? está bien. El día miércoles, como vamos a ver otra vez gradientes de presión, la práctica, pues ahí retomamos algunos puntos y les encargo que pues chequen por ahí qué cosas no han quedado claras y las vemos. ¿Vale? Sí. Sí, profesor. Gracias. Pórtense bien y ya es hora de comer, ¿no?